Ok, entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos nuestra sombra, es una figura semejante a nosotros. Tiene una forma idéntica a nosotros, pero dependiendo de la posición en la que estemos respecto al sol, nos vamos a ver más pequeños o más grandes, ¿verdad? Igual que cuando, no sé si ustedes han jugado a hacer sombras con un foco, ¿verdad? Ahí la figura que hacemos con las manos o que ponemos delante del foco, al proyectarse sobre la pared, pues entonces se ve más grande, ¿verdad? Es el mismo principio de los proyectores. Ellos lo que hacen es proyectar, valga la redundancia, una imagen semejante a la que la persona que está presentando tiene una computadora. Entonces, los triángulos son semejantes y deben de cumplir ciertas características. Que los ángulos sean congruentes, es decir, que los ángulos correspondientes midan lo mismo. Si tienen problemas con el sonido, precisamente por eso estoy grabando. Y ahora, después de que termine la clase, la computadora entra en un proceso de convertir el video y se sube a la parte de grabaciones manuales y yo lo subo manualmente a YouTube. ¿Okay? ¿Qué otra característica deben de tener los triángulos? Que los lados correspondientes sean proporcionales, es decir, que la relación de tamaño entre ellos sea la misma. ¿Verdad? Si yo comparo un lado de un triángulo con el lado correspondiente del otro triángulo y me da que uno es la mitad del otro, al hacer esas comparaciones con los demás lados, me tiene que dar lo mismo. Uno es la mitad del otro. O si es la tercera parte, pues la tercera parte. ¿Verdad? Y esa razón se llama razón de semejanza. ¿Verdad? Entonces, como les dije anteriormente, los triángulos semejantes tienen la misma forma, pero diferente tamaño. La definición formal dice que dos triángulos se dicen semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son proporcionales. Ok, entonces vamos a ver en este dibujo. Vean que en este triángulo el ángulo A está marcado con una línea, el ángulo X está marcado con una línea, quiere decir que son congruentes. Eso significa los ángulos que están marcados con la misma cantidad de líneas son congruentes. El ángulo B está marcado con dos líneas, el ángulo Y está marcado con dos líneas. Y por último, el ángulo C está marcado con tres líneas y el Z también con tres líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple la primera característica, que los ángulos correspondientes son congruentes. A es congruente con X o mide lo mismo que X, B es congruente con y C es congruente con Z. Ok, ¿qué sucede? Ya tenemos la correspondencia de los ángulos congruentes, ya comprobamos por medio de esto que son congruentes. ¿Cuál característica debería de cumplir para que sean semejantes los triángulos? Que los lados correspondientes sean semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mido o divido lo que mide el lado AB entre lo que mide el ángulo XY, vean que mantengo el orden de los ángulos AB
lo de los vértices, en este caso para poder indicar los lados correspondientes. AB es correspondiente a XY. Entonces, si yo divido sus medidas, debería darme lo mismo a dividir BC, que el correspondiente es YZ, y me debe dar lo mismo dividir lo que mide CA entre lo que mide XZ. Entonces, si al realizar esas tres divisiones obtengo los mismos resultados, quiere decir que los lados son proporcionales. Entonces ya tendría que tengo ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo XYZ. ¿Cómo escribo que son semejantes? Pues escribo el nombre de ambos triángulos teniendo cuidado de que las letras que corresponden a los vértices vayan en el orden de su correspondencia, ¿verdad? Si A es congruente con X, entonces A y X deben ir en la misma posición en cada uno de esos triángulos, es decir, de primeros. B con Y están de segundos porque el ángulo B es el correspondiente con Y, y B con Z y C con Z van de terceros porque C y Z son ángulos correspondientes. En medio de los nombres de los dos triángulos se coloca el símbolo de semejante, que es una diéresis como la que le escribimos a la ñ. Es como un colochito, por así decirlo. Ahora, como les decía, aquí lo dice, al igual que en la congruencia es indispensable verificar el orden de los vértices. No es lo mismo escribir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. Aquí estoy manteniendo el orden de correspondencia entre los vértices, que decir que el ángulo ABC es semejante al XZY. Ahí invertí la Z y la Y, ¿verdad? Entonces no puedo decir que esos son semejantes. Tengo que mantener el orden de la correspondencia. ¿Ok? Cuando hacemos esas divisiones de las longitudes de un lado entre su correspondiente en el otro triángulo, obtenemos un valor numérico que matemáticamente lo representamos por la letra K. Y ese se llama razón de semejanza. Y vamos a ver el ejemplo 1. Dice que en la figura D es el punto medio de AE, B es el punto medio de AD y el triángulo ABC es semejante al DEF. ¿Qué quiere decir esa razón de semejanza, esa relación de semejanza? Que el ángulo A mide lo mismo que el D, que el ángulo B mide lo mismo que el E y que el ángulo C mide lo mismo que F. Ok, ya me están diciendo que los triángulos son semejantes. Ok, aquí tengo dos aseveraciones importantes. Dice que D es el punto medio de AE, de todo este lado. Y B es el punto medio desde A hasta D. Es decir, que BD mide lo mismo que mide AB. Eso quiere decir entonces que AB mide 4.
también quiere decir entonces que DE mide lo mismo que mide desde A hasta D. De A a D mide 8, entonces DE mide 8. Ok, me piden encontrar la razón de semejanza, el valor de la razón de semejanza. Aquí tengo que el segmento AB, vean que estoy usando la primera letra y la segunda letra del primer triángulo. Entonces, para encontrar la razón de semejanza, el segmento AB es correspondiente con el segmento DE, la primera y segunda letra del segundo triángulo. ¿Cómo sé yo cuál lado poner, cuál segmento escribir arriba y cuál escribir abajo? Por el orden en que me están diciendo la semejanza. El primer triángulo, por decirlo así, es el triángulo original. Y el segundo es la reproducción de él. Y entonces, arriba deben ir las medidas que corresponden al primer triángulo y abajo las que corresponden al segundo triángulo. Entonces, tengo que AB mide 4 y DE mide 8. Eso quiere decir que la razón de semejanza 4 entre 8 da un medio o 0,5. Preferiblemente lo escribimos en fracción. Entonces la razón de semejanza es un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados del triángulo más pequeño miden la mitad de lo que miden los lados del triángulo más grande. Eso quiere decir entonces que si yo mido DF, DF es la primera y la tercera letra de este triángulo, entonces el correspondiente va a ser A y C. Está aquí. AC mide la mitad de lo que mide DF. Si DF medía 10, entonces AC mide 5. Y así sucesivamente. EF, la primera y segunda letra del segundo triángulo, es correspondiente con BC, la segunda y tercera letra. Entonces, este BC mide la mitad de EF. Si lo queremos ver hacia el triángulo más grande, pues la lógica dice que DF mide el doble de AC. Ok, vamos a borrar las anotaciones y vamos a continuar. Y aquí viene la primera parte del trabajo que va a ser para el siguiente viernes. No para este, ¿verdad? No para el 18, sino para el 25 de septiembre. Y va a ser contestar esas interrogantes que vienen en la página 85 del libro. Que recuerden que cuando vimos congruencia de triángulos, vimos criterios de congruencia, que son atajos para indicar que tengo ángulos, que tengo triángulos semejantes, perdón.
Entonces, al igual que cuando hay una semejanza, hay criterios que me indican con solo mirar un par o tres elementos de cada triángulo, puedo darme cuenta que los triángulos son semejantes. El primer criterio es el criterio ángulo-ángulo, que se abrevia AA, ¿verdad? AA es ángulo-ángulo, no es alcohólicos anónimos, ¿verdad? En el caso de las matemáticas es criterio ángulo-ángulo. Entonces, si en dos triángulos distintos tengo dos parejas de ángulos que son congruentes, o sea que miden lo mismo, eso quiere decir que ya, por un hecho, los triángulos son semejantes, no tengo que comprobar más nada. Con solo que consiga dos parejas de ángulos congruentes, ya los triángulos son semejantes de por sí. ¿Y por qué con solo dos? Porque ya por un hecho, si ya tengo dos parejas de ángulos congruentes, la tercera pareja también va a ser congruente. ¿Por qué? Porque en los triángulos los ángulos suman 180. Entonces la suma del ángulo C más el ángulo B se la resta a 180 y me va a dar la medida del ángulo A, que va a ser lo mismo que la suma del ángulo E y el ángulo F. Entonces, por lo tanto, el ángulo D también va a medir igual. Entonces, anteriormente, cuando yo estaba en el colegio, este criterio se llamaba ángulo. Es decir, había que comprobar que los tres ángulos, las tres parejas de ángulos eran congruentes. Pero ya ahora la matemática se ha ido modernizando y entonces ya se sabe que con solo que comprobemos dos parejas, ya sabemos que los ángulos son congruentes. Ok, veamos este ejemplo número 2. Vamos a comparar el ángulo ACD con el ángulo BCE. Ok, entonces y aquí vamos a recordar un poquito lo que vimos en setting, clasificación de ángulos según su posición y ángulos entre rectas paralelas. Lo primero que noto yo es que el ángulo ACD y el ángulo SB son opuestos por el vértice, o sea, son congruentes. Entonces vamos a hacer una línea de símbolo. Ahora, estos triángulos que están acá, estas señas me están diciendo que la recta AD es paralela a la recta EB y en particular están cortadas por la diagonal que va, por la transversal que va desde A hasta B. El ángulo de AC y el ángulo EBC son ángulos que se llaman alternos internos, es decir, están a diferentes lados de una transversal y además están en un espacio entre las dos rectas paralelas. Por definición, esos ángulos alternos internos, son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces lo voy a marcar con dos líneas a ambos. Entonces ya ahí ya tengo que se cumple el criterio ángulo-ángulo. Por lo tanto, el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCE. ¿Alguien más tiene problemas para visualizar?
Voy a ingresar ya desde el celular a ver, a comprobar. Y voy a ingresar desde el celular para verificar que se ve. Ok, ¿alguien tiene el micrófono activado, chicos? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono? Ok, entonces voy a continuar. Recuerden que por eso se está grabando la sesión para que lo hagamos después. Lo que no se ve, pues entonces lo repasamos en la sesión de repaso que tienen cada semana. Recuerden que va a seguir siendo en el caso de ustedes los martes, pero ayer fue feriado y por eso estamos viendo la materia hoy. Ahora vamos a ver el ejemplo 3. Vamos a comparar el triángulo ABC con el triángulo BDC. Lo primero que notamos es que hay dos ángulos que miden 80, ¿verdad? El ángulo A y el ángulo C de miden 80. Ok. Ahora, este ángulo mide 60 y este mide 40, entonces como que no son congruentes, ¿verdad? Ok, pero el ángulo B, en el primer triángulo debe ser congruente con el D, entonces voy a ver cuánto mide el ángulo D. Recordemos que los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Entonces aquí tengo uno que mide 80 y otro que mide 40. Al sumarlos da 120. Lo que hace falta para que sumen 180 es precisamente 60. Entonces el ángulo D en este caso mide 60. Entonces tengo este ángulo de 60 y este ángulo también de 60. Escogemos los colores porque se parecen mucho. Entonces ya tengo dos parejas de ángulos congruentes. Ya con solo eso puedo garantizar que son congruentes. Además, debo garantizarme de que los ángulos son correspondientes. Vean que aquí el ángulo A del primer triángulo corresponde con el ángulo B del segundo triángulo. Y el ángulo A del primer triángulo mide 80, el ángulo B del segundo triángulo también mide 80. El ángulo B del primer triángulo es correspondiente con el ángulo D del segundo triángulo. Entonces, este ángulo mide 60, el B, en el primer triángulo, y en el segundo triángulo el D también mide 60. Entonces, son congruentes y son correspondientes, entonces ya son semejantes.
Aquí en el ejemplo 4 vamos a analizar el ángulo ABC, es decir, el ángulo grande, el triángulo grande, perdón, y el triángulo DAC, el mediano. Entonces, empiezo a buscar las correspondencias entre los ángulos. Tengo que el ángulo A corresponde con el ángulo D en el triángulo más pequeño. Entonces, efectivamente, en el triángulo grande el ángulo A mide 90 grados. Eso significa este cuadrito de acá que mide 90. El correspondiente en el triángulo más mediano es el ángulo D, que también está marcado con un cuadrito, quiere decir que también mide 90. Entonces el ángulo A y el ángulo D son congruentes. ¿Qué otra pareja de ángulos puedo notar? El B es correspondiente con el A, pero no sé cuánto mide el ángulo B y tampoco sé cuánto mide el ángulo A. Pero aquí tengo otra particularidad, tengo el ángulo C y el mismo ángulo C. Entonces, como es el mismo ángulo, obviamente mide lo mismo, ¿verdad? Entonces, el ángulo A es congruente con el D y el C es congruente con el C. A B no le queda otra cosa que ser congruente con A. Y ya, además, por el criterio ángulo-ángulo, ya puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DAC. Vamos a ver, dice que tengo algo acá. Que recuerden que a veces el sonido se puede pegar. Si se les pega a todos, es porque es problema de mi conexión. Si se les pega a algunos, es problema de la conexión de las personas a las que se les pega. Igual sucede con la imagen, ¿verdad? Si todos ven, no pueden visualizar bien, es porque es un problema de mi conexión. Si son algunos, es porque es un problema de esas personas a las que se les está pegando la visualización. Cuando hay problemas en la red, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Esperar a que se restablezca, pero por eso las clases se graban. Para poder hacer estas comparaciones, para poder ver más tarde la clase. Ok, vamos a continuar con el ejemplo 5. Aquí hay una condición importante, dice que el segmento BC es paralelo al segmento DE. Vamos a comparar el ángulo ABC con, perdón, el triángulo ABC con el triángulo ADE. Ok, el ángulo A es congruente con el ángulo A. Ya tenemos una pareja de ángulos congruentes. Ahora vamos a ver el ángulo B y el ángulo D. Recuerden que aquí me dijeron que BC es paralelo a DE. Entonces, este segmento AD es una transversal a ellos. El ángulo ABC está por fuera de las paralelas y el ángulo ADE está entre las paralelas y además están al mismo lado de la transversal AD, ambos están a la derecha. Eso quiere decir que son ángulos correspondientes y los ángulos correspondientes son congruentes o miden lo mismo. Entonces, por ese razonamiento, puedo indicar que el ángulo ABC
es congruente con el ángulo ADE. Además, utilizando el mismo razonamiento, pero con la transversal AE, el ángulo ACB es congruente con el ángulo AED. Es decir, ambos miden lo mismo. Entonces ya tengo dos parejas de ángulos que, además de ser correspondientes a estar en la misma posición respecto a los triángulos, son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, el ángulo A del triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Entonces vean, recapitulando el primer criterio ángulo-ángulo, nada más ocupamos dos parejas de ángulos que midan lo mismo. Ya con eso nos garantizamos que los triángulos son congruentes. Vamos a continuar con dos criterios más y se basan en la proporcionalidad de los lados. El segundo les va a parecer conocido y el tercero también, porque se llaman exactamente igual a dos criterios que ya vimos para la parte de congruencia. El segundo criterio se llama criterio lado, lado, lado. ¿Por qué se llama así? Porque utiliza la comparación de las tres parejas de lados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que las tres parejas de lados correspondientes son proporcionales, es decir, que al dividir sus medidas vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, si en esta ocasión el triángulo ABC es semejante con el DEF, quiere decir que al dividir lo que mide el lado AB entre lo que mide el DE, me va a dar lo mismo que al dividir lo que mide el lado BC entre lo que mide el lado EF. Y me debe dar lo mismo dividir el lado CA con el FD. Para hacer esas tres divisiones y obtener el mismo resultado, vean que siempre debo mantener el mismo orden de dos cosas. En los nombres de los triángulos, ¿verdad? Aquí utilizo la primera y la segunda. Entonces abajo utilizo la primera y la segunda del segundo triángulo. Si aquí utilizo la segunda y la tercera letra del nombre, aquí utilizo la segunda y la tercera. Aquí utilizo la tercera y la primera. Entonces aquí también voy a utilizar la tercera y la primera letra del segundo triángulo. También importante que si aquí puse arriba los lados que corresponden al primer triángulo, en todas las divisiones debo escribir arriba el lado que corresponde al primer triángulo, porque si no, no voy a obtener el resultado, que es, ok, el ejemplo 6 dice que debemos comparar lo que mide, debemos comparar el triángulo ABC con el triángulo XZY. Ok, yo voy a cerrar, entonces voy a decidir cuáles lados voy a comparar. Para no utilizar XZ que tiene una fracción, bueno, todos nos tengo que utilizar los tres, entonces vamos a hacer. Lo que debo decidir es cuál triángulo escribo, cuáles medidas escribo arriba y cuáles medidas escribo abajo. Por convención matemática, el primer triángulo se escribe arriba y el segundo se escribe abajo. Entonces, las primeras dos letras del nombre del primer triángulo son AB. Entonces debo comparar lo que mide el segmento AB
utilizar el lápiz y vamos a utilizar el número. Lo que mide el segmento AB y lo voy a dividir entre lo que mide el segmento XZ, ¿verdad? Tengo que mantener el orden de la T, pues utilice la primera y la segunda, utilice la primera y la segunda. X Z. Recuerden que con el mouse me cuesta un poco escribir, ¿no? Ok, entonces ¿cuánto mide AB? AB mide 12. XZ mide 24. Sobre 5. Ok, me dice que la reunión va a terminar en 5 minutos. Entonces voy a tratar de que en esos 5 minutos nos dé tiempo de terminar el ejemplo 6. Si no nos da tiempo, no se preocupen, utilizamos el otro lunes para terminar de ver. Entonces, el segmento XZ mide 24 sobre 5. Hacemos esa división. 12 entre 24 sobre 5. Vamos a dividir 12 entre 24 sobre 5. Y eso nos da 2.5 o 5 sobre 2. Nos da 5 sobre 2. Este ejemplo lo vamos a dejar hasta aquí porque no nos va a dar tiempo. Entonces ya nos va a sacar un poco. Sí. Entonces lo vemos en la próxima lección. Bueno, profe, hasta la próxima. Bueno, hasta luego, Chao, chicos. profe.